En la orilla oriental del Vístula, durante los últimos días de diciembre de 1944 y los primeros de enero de 1945, se estaba ensamblando algo para lo que la historia militar apenas tenía precedentes. No era un ejército, no era un grupo de ejércitos, era una maquinaria de destrucción de escala casi geológica, un instrumento de guerra diseñado con una precisión quirúrgica para hacer una sola cosa: romper, desgarrar y vaciar el espacio operacional al otro lado del río de una manera tan rápida y tan brutal que el enemigo no tuviera ni el tiempo ni la capacidad cognitiva de reaccionar antes de que su frente ya no existiera. Lo que el Estado Mayor soviético había planificado para el Vístula no era una ofensiva en el sentido convencional del término. Era la aplicación industrial del principio de aniquilación operacional a una escala que hacía palidecer cualquier cosa que el frente occidental hubiera visto o pudiera llegar a ver en toda la duración de la guerra. Para entender por qué esta operación es técnicamente extraordinaria, es necesario establecer primero el marco de referencia correcto. En el frente occidental, los aliados angloamericanos operaban con una densidad de fuerza que, por los estándares de la guerra moderna, ya era considerable. Durante la Operación Market Garden, en septiembre de 1944, el primer ejército aliado concentró aproximadamente 350.000 hombres en un corredor de ataque de unos 20 kilómetros de ancho. Eso produjo una densidad de 17.500 soldados por kilómetro de frente, una cifra que los oficiales de planificación de Shaev consideraron masiva. Durante la batalla de las Ardenas, el contraataque alemán involucró a 250.000 hombres distribuidos en un frente de unos 130 kilómetros, lo que arrojaba una densidad de aproximadamente 1.900 hombres por kilómetro. Estas cifras, en el contexto del frente occidental, representaban el límite superior de lo que la doctrina aliada concebía como concentración de fuerza. Ahora bien, con esas cifras como referencia, consideremos lo que los soviéticos estaban haciendo en el Vístula. El primer frente bielorruso, bajo el mando del mariscal Georgi Chukov, y el primer frente ucraniano, bajo el mariscal Iván Konev, tenían bajo su control operacional conjunto una masa humana y de material que desafiaba la comprensión intuitiva. Entre ambos frentes, los soviéticos habían concentrado alrededor de 2.200.000 soldados de primera línea, sin contar las tropas de seguridad, los servicios logísticos y las unidades de segunda echelón que los seguían. Esos 2.200.000 hombres estaban desplegados para atacar en un frente total de aproximadamente 500 kilómetros a lo largo del río. Pero la clave no está en esa cifra global, sino en cómo estaban distribuidos. Los sectores de ruptura planificados, los puntos donde la punta de lanza debía perforar la línea alemana, sumaban apenas unos 90 kilómetros de frente combinado. En esos 90 kilómetros estaban concentradas las formaciones de choque, los ejércitos de tanques de la Guardia, los cuerpos de fusileros de élite, la artillería pesada de penetración. La densidad en esos sectores no era de 17.000 hombres por kilómetro como en Market Garden, era en los ejes de ataque principales de entre 25.000 y 34.000 soldados por kilómetro de frente. Eso es lo que significa una ruptura operacional en la doctrina soviética. No un avance, sino la aplicación de una presión tan concentrada que la línea defensiva no se dobla, se vaporiza. Pero la infantería, por numerosa que sea, no rompe líneas defensivas preparadas. Lo que rompe líneas defensivas preparadas es la artillería. Y aquí es donde la ofensiva Vístula-Oder entra en una categoría propia.
El Estado Mayor soviético había acumulado en las cabezas de puente del Vístula y en las posiciones de espera al otro lado una concentración de piezas de artillería que representaba el esfuerzo industrial de toda una nación movilizada. Entre ambos frentes, la cifra total de cañones, obuses, morteros y sistemas de cohetes de artillería superaba las 33.000 piezas. 33.000. Para visualizar lo que eso significa, hay que recurrir a la comparación sectorial. En el eje de ataque principal del primer frente bielorruso, desde la cabeza de puente de Magnusev, un frente de penetración de apenas 16 kilómetros, los soviéticos habían dispuesto más de 4.000 piezas de artillería de todos los calibres. Eso equivalía a 250 piezas por kilómetro de frente. Por comparación, la densidad artillera durante el desembarco de Normandía, uno de los esfuerzos de fuego de apoyo más masivos que los aliados occidentales organizaron en toda la guerra, rondó las 80 a 90 piezas por kilómetro, y eso contando el apoyo naval. En el Vístula, la densidad soviética en los ejes de ruptura era casi 3 veces superior, y el apoyo naval no existía porque no había mar, solo la voluntad del Estado Mayor de demoler todo lo que hubiera al otro lado de la orilla. El plan de fuego de preparación artillera, diseñado para preceder al asalto de infantería, estaba calculado para producir lo que los planificadores soviéticos denominaban supresión total, en una profundidad de hasta 8 kilómetros detrás de la línea de contacto alemana. El fuego de artillería pesada, los obuses de calibre 152 milímetros y los de 203 milímetros debían destruir los nodos de mando y los centros de comunicaciones. Los cañones de calibre mediano debían neutralizar las posiciones de infantería y los puntos de apoyo. Los sistemas de cohetes múltiples, los legendarios BM-13 y BM-31, conocidos por los alemanes como órganos de Stalin, debían saturar los espacios de reunión y las rutas de refuerzo para impedir que las reservas tácticas alemanas reaccionaran durante los primeros minutos críticos del asalto. Y las piezas anticarro en tiro directo debían silenciar los búnkers de hormigón que sobrevivieran a los calibres más pesados. Era un sistema de fuego integrado, una orquesta de destrucción, dirigida por un Estado Mayor que llevaba 4 años perfeccionando el arte de demoler defensas en profundidad. El 12 de enero de 1945, Konev abrió el fuego desde la cabeza de puente de Sandomierz. Lo que siguió en los minutos iniciales de la preparación artillera fue, según los testimonios de supervivientes alemanes, no un bombardeo, sino un fenómeno meteorológico de carácter artificial. Los soldados de las divisiones alemanas en primera línea describieron el suelo como algo que dejaba de ser sólido, como una membrana que vibraba continuamente bajo los impactos. Los sistemas de comunicación alemanes colapsaron en los primeros 8 minutos, no porque los cables fueran cortados individualmente, sino porque la intensidad del fuego pulverizó literalmente los nodos de comunicación que conectaban los batallones con los regimientos y los regimientos con las divisiones. Cuando la infantería soviética inició su asalto, muchos de los defensores alemanes no estaban muertos, pero estaban desorientados de manera clínica, afectados por la onda de presión de cientos de impactos sucesivos, incapaces de operar sus armas con coordinación, incapaces de reportar su situación a mandos que en muchos casos ya no existían como entidades funcionales. El 14 de enero, Zhukov lanzó sus frentes de choque desde las cabezas de puente de Magnusev y Puławy. Para entonces, el frente del grupo de ejércitos A alemán ya estaba estructuralmente comprometido desde el sur. Lo que se desarrolló en las siguientes 72 horas fue la fase más crítica de cualquier operación ofensiva a gran escala: la ruptura operacional
y la transición al escalón de explotación. En la doctrina soviética, desarrollada y refinada a través de las operaciones de Kursk, Bagration y Ucrania, el escalón de explotación es el elemento que convierte una victoria táctica local en un colapso operacional del enemigo. Está compuesto por los ejércitos de tanques de la Guardia, formaciones mecanizadas pesadas, diseñadas no para luchar en la zona de contacto, sino para pasar a través de los boquetes abiertos por la infantería de choque y penetrar en la profundidad operacional del enemigo a una velocidad que ninguna reserva terrestre puede igualar. La primera y segunda guardia de ejércitos de tanques de Chukov y la tercera y cuarta guardia de ejércitos de tanques de Konev constituían la masa de acero de esta explotación. Entre ambos frentes, los ejércitos de tanques sumaban más de 7.000 vehículos blindados, entre tanques T-30 y 485, tanques pesados IS-2 y una variedad de vehículos de combate de infantería y artillería autopropulsada. Estos no eran tanques dispersos apoyando a la infantería. Eran formaciones acorazadas de maniobra que operaban en masa, en columnas de marcha que se extendían durante kilómetros y kilómetros detrás de la línea de contacto, esperando el momento en que los boquetes de ruptura fueran lo suficientemente profundos para que el flujo de acero pudiera pasar sin ser canalizado y destruido por el fuego anticarro alemán. Cuando ese momento llegó, entre el 15 y el 16 de enero, el resultado fue el inicio de uno de los avances más rápidos en la historia de la guerra mecanizada moderna. La velocidad media de avance de los ejércitos de tanques soviéticos durante la fase de explotación de la ofensiva es el dato que más directamente desafía la intuición logística. En los primeros días de penetración en profundidad, las columnas acorazadas soviéticas avanzaron a una tasa de entre 30 y 40 kilómetros por día. A medida que la resistencia organizada alemana se desintegraba, esa tasa se aceleró. Hubo días, particularmente entre el 17 y el 20 de enero, en que algunas unidades de vanguardia de la Cuarta Guardia de Ejércitos de Tanques de Konev registraron avances de 65 y hasta 70 kilómetros en 24 horas. Para dar perspectiva a esa cifra, durante la famosa carrera a través de Francia, en agosto de 1944, la tercera división acorazada del general Patton, considerada el elemento de maniobra más rápido de las fuerzas aliadas en Occidente, promedió entre 20 y 30 kilómetros por día en sus mejores jornadas, y eso en un entorno con una resistencia alemana fracturada y con líneas de abastecimiento que aún no habían superado su capacidad de extensión. Los soviéticos estaban logrando el doble de esa velocidad en invierno, en un terreno que alternaba entre llanuras heladas y zonas urbanizadas, y sosteniendo ese ritmo no durante días, sino durante semanas. La pregunta que cualquier analista logístico formula inmediatamente es la siguiente: ¿cómo es posible sostener ese ritmo de avance sin que el tren de abastecimiento colapse? La respuesta está en tres factores que el Estado Mayor soviético había convertido en dogma operacional. Primero, la planificación anticipada de consumos. Cada ejército de tanques tenía preposicionados suficientes combustibles, municiones y repuestos para sostener entre 12 y 15 días de combate intensivo, sin depender de líneas de abastecimiento que pudieran quedar rezagadas. Segundo, la prioridad absoluta del avance sobre la consolidación. A diferencia de la doctrina aliada occidental, que tendía a consolidar cada posición ganada antes de avanzar, la doctrina soviética de esta fase aceptaba conscientemente la existencia de bolsas de resistencia alemana en los flancos, dejándolas para que las siguientes echelones las redujeran mientras la vanguardia continuaba hacia el oeste. Y tercero, el uso sistemático del material capturado.
A medida que los depósitos alemanes de combustible y munición caían en manos soviéticas, eran inmediatamente incorporados al esfuerzo logístico propio. El resultado de todo esto fue un colapso del grupo de ejércitos A alemán, que no puede describirse como una derrota en el sentido convencional del término. Una derrota implica que uno de los dos lados pierde, pero mantiene coherencia suficiente para retirarse, reorganizarse y eventualmente plantear una nueva línea de resistencia. Lo que le ocurrió al grupo de ejércitos A fue una desintegración estructural. Las divisiones alemanas no se retiraban ordenadamente, eran envueltas, rebasadas o directamente ignoradas por las columnas soviéticas que pasaban a su lado en dirección al oeste. El sistema nervioso de la agrupación alemana, sus comunicaciones, sus centros de mando, sus nodos logísticos, fue destruido no porque los soviéticos lo atacaran directamente en todos los casos, sino porque la velocidad del avance generó una ruptura entre la realidad táctica sobre el terreno y la información que llegaba a los cuarteles generales alemanes. Los mandos alemanes tomaban decisiones basadas en una imagen del frente que tenía entre 12 y 24 horas de antigüedad, lo que en términos prácticos equivalía a tomar decisiones sobre un frente que ya no existía, donde lo habían situado. El Oberkommando des Heeres, el mando supremo terrestre alemán, intentó reaccionar enviando refuerzos desde el oeste y desde las reservas estratégicas. Pero aquí entra en juego el principio de aniquilación logística. Cuando un frente colapsa a la velocidad a la que el frente alemán estaba colapsando en Polonia, los refuerzos enviados para estabilizarlo llegan invariablemente a posiciones que ya han sido rebasadas. Las divisiones enviadas desde el frente occidental, debilitadas por meses de combate en Francia y Bélgica, llegaban por ferrocarril a estaciones que en algunos casos ya estaban siendo atacadas por las vanguardias soviéticas. Era la manifestación clínica de lo que los teóricos soviéticos denominaban profundidad estratégica alcanzada. El momento en que el avance propio ha penetrado tan lejos en el territorio del enemigo que sus reservas operacionales ya no pueden cerrar el boquete, porque el boquete ya tiene cientos de kilómetros de ancho. El 19 de enero, las fuerzas de Konev liberaban Cracovia sin apenas combate en el casco urbano. El 22 de enero, las vanguardias de Zhukov cruzaban la frontera del Reich alemán, propiamente dicho, penetrando en Silesia. El 27 de enero, las fuerzas de Konev alcanzaban y liberaban el complejo de campos de concentración de Auschwitz, donde encontraron a varios miles de prisioneros que los guardias no habían tenido tiempo de evacuar o asesinar antes de la llegada soviética. El 31 de enero, apenas 19 días después del inicio de la ofensiva, las vanguardias del primer frente bielorruso habían alcanzado el río Oder y establecido las primeras cabezas de puente en su orilla occidental, a entre 60 y 70 kilómetros de Berlín. El frente, que el 12 de enero corría a lo largo del Vístula, es decir, a unos 500 kilómetros al este del Oder, se había desplazado hacia el oeste una distancia de entre 550 y 600 kilómetros en menos de 3 semanas. 600 kilómetros. La distancia entre París y Berlín es de aproximadamente 880 kilómetros. En 19 días, los soviéticos habían movido el frente una distancia equivalente a 2/3 de esa separación. Es en este punto donde la comparación con el frente occidental adquiere su dimensión más reveladora. Desde el desembarco en Normandía, el 6 de junio de 1944, hasta el cruce del Rin, a fines de marzo de 1945,
es decir, en aproximadamente 280 días de operaciones. Los aliados occidentales avanzaron desde las playas normandas hasta el corazón de Alemania Occidental, una distancia de entre 450 y 500 kilómetros según el eje medido, un ritmo promedio de entre 1 y 2 kilómetros por día durante el período completo, con fases de estancamiento como el otoño de 1944 que reducen ese promedio. Los soviéticos, en el mismo período en que los aliados cruzaban el Rin, habían completado la ofensiva Vístula-Oder y estaban ya en el Oder, a las puertas de Berlín, a un ritmo promedio de entre 31 kilómetros por día durante las semanas de explotación máxima. No es que uno hiciera mejor lo mismo, es que estaban haciendo cosas fundamentalmente distintas en términos de escala, velocidad y doctrina. Nada de esto ocurrió por accidente ni por simple superioridad numérica. La ofensiva Vístula-Oder fue el producto de 4 años de aprendizaje institucional catastrófico, de un ejército que había absorbido millones de bajas en los años de 1941 y 1942, y que había transformado esa experiencia en una comprensión operacional de una sofisticación que sus adversarios occidentales, que nunca habían sido derrotados con esa brutalidad, simplemente no tenían la misma urgencia de desarrollar. Zhukov, Konev, Rokossovski, Vasilevsky eran oficiales que habían aprendido a operar a esta escala porque la alternativa era la derrota y la extinción nacional. El Estado Mayor soviético había perfeccionado durante años el arte de sincronizar el fuego de artillería, el movimiento de infantería de choque, la explotación acorazada y el mantenimiento logístico en profundidad, de una manera que convirtió enero de 1945 en la demostración más cruda y elocuente de qué significa la guerra total aplicada con maestría industrial. Lo que se ensambló en las orillas del Vístula no fue solamente un ejército superior en número. Fue una idea de la guerra llevada a su expresión más completa, más implacable y, desde cualquier perspectiva técnica honesta, más brillante de cuantas se materializaron en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial.